con Nicole Rodríguez, que está ahí mirándolos a ustedes como de costumbre, y la saludamos, mucha gente te ¿Cómo echó de estás, menos, Fernando? Tanto tiempo. Solo una tanto tiempo, semana, ¿no? pero tanto tiempo. Sí, bueno, llevamos como 8 años trabajando en 20.000 cosas. Eh, Vamos a partir, amigos, quiero partir con un encargo que me hicieron y que con mucho gusto lo voy a hacer, con mucho gusto, y es lo siguiente. Resulta que en el año 1926, todavía yo no había nacido, en 1926, el día 13 de enero en nuestro país, se estableció como día para celebrar a los veteranos de la Guerra del 79. En ese año, en 1926, más o menos un tercio de las tropas que se batieron en los campos de batalla de esa guerra estaban vivos. Ustedes hagan un cálculo, pongamos un soldado de 20 años, tenía entonces eh, 60 y tantos, 70, 80, había gente que estaba todavía perfectamente. Yo recuerdo, amigos míos, el 13 de... No fue en, 13, no fue en enero, el año 62. Yo recuerdo, lo vi porque vivía cerca, en un edificio que daba para allá. Recuerdo cuando se inauguró el monumento a los héroes a Arturo Prat, que está en una avenida frente a la estación Mapocho, a un costado del río Mapocho. Ahí está, es como una torre. Recuerdo cuando se inauguró y habían uno o dos veteranos que todavía quedaban ese año 62, viejísimos ya. Bueno, el año 65 murió el último veterano de la guerra del 79 y con eso se olvidó para siempre jamás la celebración del Día del Veterano, pues ya no quedaban veteranos, y se olvidó y nadie se acuerda. Yo estoy seguro que ustedes, los que están escuchando este programa o viéndolo, no tenían idea. Yo mismo tampoco me acordaba así de la inauguración, pero no que era parte de una ceremonia del Día de, de los Veteranos. Y se los quería recordar porque la historia es una recopilación de olvidos más que de recuerdos, ¿eh? Miren ustedes, se nos olvidaron esos veteranos que fueron fundamentales para la historia de Chile. Conquistaron territorios que ahora nos dan tanta riqueza, dieron su sangre. Bueno, los veteranos no la, también la dieron, muchos de ellos quedaron heridos. Me acuerdo de haber visto, fíjense ustedes, de niños chicos, a uno en muletas, había perdido una pierna en una batalla. Bueno, les quería contar eso. Ahora, solo para agregar, Fernando, Sí, los dime. recuerdos de situaciones como la que tú describes de estos veteranos no debieran en un país pasar solo porque la generación que combatió todavía vive. Está en la institucionalidad del país Así es. decidir qué hechos y qué hitos son los que deben ser recordados independiente a que sus generaciones vayan pasando. Evidentemente que en las guerras van pasando los años y quienes participaron de las guerras o de algunos hitos para el país van siendo olvidados porque las personas van muriendo como causa natural. Pero recordarlos tiene que ver más bien con una decisión institucional. Y en Chile creo que se ha ido dejando de lado muchos recuerdos o hitos que debieran ser recordados desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Claro, fíjate, esto de las celebraciones es una cuestión meramente 100% política. Por ejemplo, ahora se inventó no hace mucho, unos días en que se celebran los pueblos originarios, un montón de cosas que nunca Exacto. antes se celebraron porque era lo políticamente correcto. En cambio, fíjate, si alguien, una autoridad y no simplemente yo, dijera, oye, hay que volver a recordar a los veteranos de la guerra del 79, te aseguro que habría una gritadera de parte de algunos sectores de que eso era fascismo, de que recordar las guerras, que eso va contra los principios de la hermandad entre los pueblos, porque hay otra mentalidad. Entonces ya estas conmemoraciones que tienen que ver con situaciones bélicas ya no son muy católicas, digamos, ya parecen que no debieran. Recordemos lo que pasó con la estatua del general Manuel Baquedano, que la tienen escondida por ahí. Así Y es. que debiera volver, ¿no? Y Y debiera que debiera volver volver. porque es el colmo la cobardía que se manifestó en ese momento, dándole en el Y, gusto a los patanes que se juntaban a destruir porque es lo único que saben hacer. Bueno, y que es un símbolo, además. Ya pasó a tener otra característica en la estatua del general Baquedano. No es solamente el que vuelva a su lugar de origen, tiene que ver con la restauración, exacto, de tiene la que ver República. con los principios, tiene que ver Mm, con ganarle a la violencia, tiene que ver con tantas cosas a la vez
que ya trascendió la figura puntual del general Baquedano y que en el gobierno de José Antonio Kast sería un muy buen hito que volviera a su lugar de origen. Sí, esperemos que pase eso. No, no sé, puede que sí, puede que no. Tengo mis dudas. Veremos si será, si lo considerarán políticamente adecuado, porque una vez que estén en la moneda van a empezar a ver las cosas de otra manera. Eso es evidente. Bueno, y otra cosa, empezando ya el programa, les quiero contar que este programa, como todos o casi todos, está auspiciado por Ángel Hey, corredor inmobiliario súper eficaz por las razones que les he dado miles de veces ya a esta altura. No les digo más, ubíquenlo si quieren vender o arrendar rápido, no en un año más. Segundo, Remodeling, la empresa de remodelación de pisos o arreglos o cambios de pisos, muebles de cocina, pintura, arquitectura, remodelaciones ya a gran nivel, puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas, de todo para una remodelación parcial o total profesional, con calidad profesional de una empresa que está ahí, que responde. Y, por Dios, qué calor ya hace. Vamos a poner la refrigeración. Y sigo con el método, donde tú estás parece que no hace tanto calor, creo. El No método hace tanta EVE, calor. el método EVE que es para restaurar no los pisos ni los muebles de cocina, sino para restaurar la decencia de su apariencia física. Si usted quiere eliminar la guata que le cuelga hasta las rodillas, por decirlo fino, o eliminar la celulitis o las estrías, póngase en manos del método EVE que fue traído de Corea del Sur y que tiene las maneras, los modos, las técnicas que están dirigidas específicamente a eso. No es un resultado indirecto, salir a correr, cosas así que no funciona nada más. Están dirigidas a eliminar esas cosas. Hay 3 locales donde se imparte este método, por supuesto son por 100% personalizados, de acuerdo a lo que usted quiere corregir. Uno está en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Bueno, vamos a partir con Nicole, viendo, sí, muy en general, no voy a dar cifras prácticamente, yo no las voy a dar, a lo mejor Nicole las dará si quiere. La Academ hizo una encuesta sobre cómo está el ánimo de la población respecto a una serie de materias y para resumirles las muchas cifras que aparecen ahí, yo diría que hay un cierto grado de optimismo bastante superior al que había hace un tiempo atrás, 28 puntos por encima, entiendo, que es la cifra que dieron. Eso significa que están un 52 por ahí. O sea, antes estaba 52 menos 28, imagínense. Respecto al futuro económico, se entiende que van a haber mejores tiempos económicos y en otros temas también hay un grado, no voy a decir abrumador ni mucho menos, de optimismo. Junto a eso sí hay un grupo importante de gente, un porcentaje más del 40%, que cree que el país se va a polarizar políticamente más, en lo cual yo creo que tienen razón, o por lo menos la polarización que ya existe hace rato se va a volver a manifestar de las maneras que ya conocemos cuando la izquierda decide hacer eso que llaman las movilizaciones. Pero en general, tratando yo de ser optimista, hay una sensación de que estaríamos con una buena probabilidad, Nicole, de salir del hoyo. Sí, bueno, el tema de la proyección positiva que están haciendo los encuestados en la última cadena, creo que también tiene que ver con las acciones que se le ha visto al presidente electo, a José Antonio Kast, versus el gobierno que sale o el actual gobierno en ejercicio, si es que todavía queda. Eh, ¿Ejercicio? em, ¿Cuál ejercicio? el de levantarse en la mañana, digo. No Eso tan sería. temprano, sí, Hasta ahí llega. No, no, no no muy les temprano. gusta mucho. Claro, es decir, cuando uno revisa otro tipo de encuestas en panel ciudadano y se le pregunta sobre si aprueba o no, por ejemplo, el corredor humanitario, si aprueba o no tal y cual declaración de José Antonio Kast con respecto a Venezuela, en general tiene una alta aprobación. Por ejemplo, en la panel ciudadano, el 80% de los chilenos respaldaron las palabras de Cáceres en el momento del 3 de enero, cuando fue la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, a modo de conclusión, el hecho de que en general se perciba el futuro con una mirada más positiva y los números estén a favor del gobierno entrante, no solamente tiene que ver con el viento de cola, con respecto a que venimos de una elección donde ganó José Antonio Kast y todos hablan de la luna de miel, ¿cierto? Sino Ujú. que las cifras vienen también a apoyar a que ha sido un equipo y ha sido un presidente electo muy activo. Yo creo que el otro día leí un analista y creo que tiene razón. Como nunca antes,
La elección del gabinete siempre es para todos, pero como nunca antes se ha tenido en Chile un presidente electo que haya hecho, que haya trabajado o que haya empezado a trabajar, no solamente desde el punto de vista interno, sino que también externo, como lo ha hecho José Antonio Kast, en el cual pareciera ser el presidente en ejercicio. Porque el presidente Boric, si esto, dejando de lado las críticas constantes, el presidente Boric estos últimos meses, ya le queda ahora un mes efectivo, no le queda más, pero descartando febrero, pero solo se ha dedicado a hacer declaraciones. Es un gobierno paralizado y es un gobierno que no le queda mucho tampoco fuerza en el Congreso, a pesar de que las cifras de sus parlamentarios no han cambiado, pero es un gobierno que está debilitado, un gobierno que llegó debilitado, que está debilitado y que a eso se le sumó las cifras de Jara, que para la izquierda no son cifras buenas. Esto también, a pesar de que hemos hablado acá, Fernando, que un 42% vota por una candidata comunista y una mala candidata, además, como candidata, como perfil, como se manejaba, etcétera, es bastante alto, no es Así bajo, pero es. para la izquierda en Chile es malo. Entonces, las cifras que tú hablas de la CADEM tiene que ver con cómo se está proyectando este gobierno que ya está prácticamente en funcionamiento con esta idea del corredor humanitario, con esta conformación del gabinete, que quiero hablar de eso contigo después, y con Ok. cómo se le ve, digámoslo en buen chileno, cómo se le ve parado al presidente. Hay una especie, mira, cuando se rechazó la propuesta constitucional, que fue un alivio, nos salvamos, como lo Ujú. dijimos en este programa, fue como un, Sí, ok, un suspiro de respiremos, alivio. un suspiro de alivio. Cuando se ve a José Antonio Cast ejerciendo su presidencia electa, pongámoslo así, en su oficina del presidente electo, con la formalidad que tiene, con la manera que tiene de vestirse, y voy a decirlo así, y con la gente que se rodea, entonces uno también tiene una especie de suspiro de alivio. Y esto no tiene que ver con que a partir del 11 de marzo va a ser un gobierno que en nuestro programa vayamos a alabar o va a ser un gobierno que no se va a equivocar. Esto no tiene que ver con eso, porque evidentemente cuando asuma el 11 de marzo van a venir los problemas. Yo no estoy hablando acá de la calle, de la izquierda, estamos hablando de los problemas que tienen los gobiernos. Se va a equivocar, hay cosas que no le van a resultar, bueno, en fin, como cualquier administración. Pero ese suspiro de alivio viene por la forma que estamos viendo hoy, que es como volver a lo republicano, volver a la educación, volver incluso hasta la corbata, que hoy en día da lo mismo, mucha gente no usa corbata. ¿Te acuerdas cuando, yo creo que en tu época, Fernando, había que ir al banco con corbata porque si no, no te prestaban plata? Bueno, Así eso era. ya no es Así, así. así Está era. bien. Eso va mucho Ah, más allá de la ah. corbata. Tiene que ver con la presencia, la prestancia. Ahora no, a mí no me prestan plata ni aunque vaya de smoking, te advierto, weón. Dicen No, que eso ya toda no. la vamos a prestar. Ya no. Oye, sí. Eso ya no. Bueno, te iba a comentar que, claro, la gente espera todas estas cosas, pero vamos a ver si esas cosas llegan. Las esperanzas y las ideas que uno se hace del futuro y los suspiros de alivio a veces no tienen mucho fundamento. Va a ser un camino muy dificultoso. Esto no va a ser coser y cantar. Eso la gente lo sabe en general. No hay nadie que crea que esto va a ser un paseo. Pero una cosa es reconocerlo así en abstracto y otra cosa es vivirlo y experimentarlo. Y ahí es cuando empiezan las lunas de miel a convertirse en proceso de divorcio, muy rápidamente. Pero está por verse. Ahora, antes de continuar, quiero hacer otra aclaración que otra persona me hizo ver, lo que yo ya había visto después que terminé el programa anterior, el del programa del domingo, El domingo. el programa donde hablé de la piel y dije, y me dio con hablar de que el autor era Lampedusa, y mientras el momento mismo que lo decía, tenía dudas. Y me vine a pegar la cachada, porque yo tengo eso que los franceses llaman l'esprit d'escalier, o sea, darse cuenta de las cosas cuando ya ocurrieron, que no, po, Lampedusa es el autor de El gato pardo. Bueno, es un autor contemporáneo del que realmente escribió La piel, que se llama Curcio Malaparte. Son de la misma época, más o menos, deben haber coexistido, quizás hasta se conocieron, eso no lo sé. Así que La piel la escribió Le Peau en francés, The Skin en inglés, en italiano, bueno, ¿para qué sigo? En turco podría también decirlo. Es un libro fantástico, pero el autor es Curcio Malaparte. Dicho eso, volviendo al tema,
Vamos a ver cuánto duran esta sensación de que se puede salir. Por lo menos estamos mirando hacia el camino correcto. Si lo vamos a transitar bien, si vamos a poder avanzar mucho, es una cosa muy distinta, pero por lo menos estamos tratando de encaminarnos por ahí y no por el otro. Ahora, tú dijiste una cosa que empezó debilitado el gobierno y terminó debilitado. Yo creo que empezó con mucha euforia. Se debilitaron, sí, casi al principio, pero empezaron, acuérdense ustedes, con una euforia que se manifestaba a niveles casi de surrealistas, por no decir ridículos, en las expresiones y en los dichos de los que participaban en el primer en la Asamblea Constitucional. ¿Se acuerdan ustedes o se les olvidó la arrogancia con que se dirigían al mundo así en la televisión? Porque llegaban todos tus colegas, digamos, que estaban en ese momento, eran todos progres, por supuesto. Ahora ya se Ya están no dando vuelta la tanto, chaqueta algunos ya. ya no tanto, Ya no tanto. Entonces ya llegaban no con los tanto. micrófonos a pedirle por favor a la señora Loncón, al señor no sé cuánto, ¿cómo se llama este ideólogo que después lo chanflaron a uno, Jaime Atria. Jaime Atria, a ver, como que fuera Dios que iba a hablar? No, partieron con mucho entusiasmo. Ellos iban a cambiar este país, lo iban a reinventar. Lo que pasa es que les fracasó rápidamente. Y a partir de ese momento fue un gobierno de charlatanería. Y hasta el día de hoy, charlatanería, hablar, hacer anuncios, después hacer autocríticas, que en realidad son críticas a otros, no, no autocríticas. Eh, y finalmente con esto que comenté ayer lunes, estas frases de Boric, que aparentemente está aprendiendo una lección que dan siempre las derrotas, nunca las victorias, de que la verdad es que hay que mirarse con cuidado y saber y entender los límites tremendos que uno tiene. Uno es un sistema de límites, toda persona es un conjunto de límites. Entonces habla de que la izquierda, si no se mira a sí misma, se van a diluir, etcétera. Bueno, pero eso es palabrería también. Empezaron con palabrería, terminaron con palabrería, en el medio estuvieron con palabrería y viven en la palabrería. Toda la izquierda vive en la palabrería. ¿Te acuerdas tú? No, tú eras muy joven. Los discursos de Fidel Castro, 6 horas. Toda palabrería. No, Petro, ¿has visto pero las me imágenes acuerdo de los de Petro? Maduro. No, Bueno, pero veamos. Maduro, Bueno, otro. y Claudia Sheinbaum, no nos olvidemos de Sheinbaum, que heredó de AMLO también. No solamente son socialistas, sino que además también tienen la mañanera, pero tiene otro nombre, en el caso de ella, todas las mañanas. Todo, lo único que sabe es estar frente a un micrófono. Vive con un micrófono en la mano. Y se mueven. ¿Has visto a Petro? Para la risa. Ahí está el weón, ahí. Bueno, viven en eso. Habría que regalarles un micrófono de galalita, como se decía ante el plástico, para la Pascua, para que se vivan haciendo discursos en la ducha, si es que se bañan. Bueno, amigos, hay un ánimo de cierto optimismo que yo me parece bien. El optimismo sirve para empezar a trabajar. ¿No? Uno no puede partir, digamos, deprimido. Uno se queda en cama en ese caso. Pero va a ser Y bastante difícil, ¿no es cierto? sí, y en ese ánimo hay un ingrediente que se conocen algunos nombres de su gabinete. Ahora, hay ¿Sí? un 18% en la CADEM, Fernando, que dice que al país le va a ir mal. Lo que hay que Eso entender es que esas son cifras que no van a cambiar, aunque le es la vaya bien a izquierda. José Antonio. Es la izquierda. Claro, ese es un número grueso que está ahí pegado y que simplemente, aunque le vaya bien, pongámonos en cifra económica al país, para ellos el país va a estar mal porque no es el modelo que quieren. No es Exacto, el un tema. sistema que quieren y menos aún el presidente que les gustaría tener. Entonces, esa cifra, yo me imagino que el gobierno de José Antonio Kast y la derecha ya entiende que eso no va a cambiar y que no tienen que hacerle guiños especiales a un grupo que solo quiere a la izquierda y el modelo que propone la izquierda, aunque la evidencia demuestre otra cosa. Así que me imagino que gobernarán para la mayoría, para lo que uno espera. Ahora, también hay un 20% que me imagino que son esos, lo que llaman del medio, que dice que el país le va a ir regular. Y esos son esos Sí, son ambivalentes, los del voto de la siempre, moderación, los votos del son centro. los mismos de siempre. Esta Me gente que imagino. dice que cree que al país le va mal, en realidad no es que crean que al país le va a ir mal, sino que desean que al país le vaya mal. Y de hecho ni siquiera desean, sino que van a hacer lo posible para que le vaya mal. Ya lo anunció el PC, van a hacerle la guerra. Cuando más alguno de ellos dice, bueno, vamos a defender las conquistas sociales. Siempre hablan de las conquistas sociales, no sé cuáles son esas conquistas sociales.
Así es que, claro, ese grupo de gente, los picados, los resentidos, los enfurecidos, esos van a seguir queriendo y deseando y haciendo lo posible para que le vaya mal. Si el gobierno no le va mal, van a intentar que le vaya mal. No se van a quedar esperando que le vaya mal. Van a hacer lo posible, Nicole, para que le vaya mal al país. Porque no son patriotas, no son chilenos, son internacionalistas proletarios, son globalistas. Ellos tienen una mirada, quieren una república indigenista, no sé qué estupidez quieren. Entonces, ¿qué les importa el país? Nunca les ha importado, jamás. Ellos, Claro, ahora, perdón. no, no, sigue, dale, dale, Te dale, iba a Nicole. hablar de que es interesante las cifras porque ya se conocen algunos nombres para el gabinete. A Ahora, ver, hay una obsesión con el tema. Pasamos de la época de las encuestas, ¿te acuerdas? Las encuestas, todos los días las encuestas, la obsesión de Chile. Y ahora es la obsesión por filtrar nombres y el gabinete y quién puede ser. sí, claro, lo de Ahora, siempre. pero la diferencia con respecto a las encuestas es que todas estas filtraciones con el gabinete es porque se está haciendo lobby. Y no solamente lobby a favor, sino que además se hace contracampaña. Cuando empiezan a surgir algunos nombres, se filtran como datos, datos personales o alguna herida que tuvo en el camino, o alguna mala palabra para poder sacarlo, etcétera. De lo que conocemos hasta el minuto, y es interesante, es el ministro de Hacienda, que sería Jorge Quirós. ¿Y por qué es interesante? Y acá es donde creo que José Antonio Kast está mostrando un carácter distinto a la campaña. Por Algo supuesto. que yo en lo personal también critiqué durante la segunda vuelta, que a veces me parecía demasiado flaco, Cauteloso. Son, demasiado cauteloso, no respondía, etcétera. ujú. Jorge Quirós lleva meses siendo atacado por la prensa con respecto, no solamente con respecto a la izquierda, ojo acá, con el tema de que fue abogado de las colusiones, le ponen nombre, etcétera, sino que por muchos otros que desean ese puesto, ser el ministro de Hacienda en Chile, sigue siendo prácticamente un vicepresidente. Es muy importante el ministro de Hacienda en Chile porque tiene mucho poder. Y Jorge Quirós le hicieron una campaña en contra con muchas cosas y del perfil, etcétera, hasta que salieron algunos economistas que ya se empiezan a congratular porque les gusta. Hay un grupo de economistas que les gusta codearse con el poder. Entonces, ya cuando vieron que venía el nombre Jorge Quirós, empezaron a escribir columnas de que les parecía que era una persona muy adecuada para el cargo. Sí, hay un nivel de oportunismo en la gente. Bueno, Ya. son políticos, ¿qué esperáis? Pero los economistas, bueno, está bien, los economistas son prácticamente políticos, todos. Y si no están en el poder no pueden manejar las plata y las Claro. cosas. Está bien, ok. Y al presentar el nombre de él, y no solamente el del otro, que también produjo un poquito de anticuerpo, que fue Iván Poduje, que iría al Ministerio de Vivienda. ¿Por qué Iván Poduje produce anticuerpos? Porque dice las cosas como son. Además, Iván Poduje es una persona que criticó, y ahora no lo va a poder hacer, no es necesario, pero a la derecha tradicional, al Chile Vamos. Entonces recibió una campaña también Juego amigo. muy fuerte en contra de su nombre. Porque, bueno, la cosa es que fue ratificado, entiendo, el 20 de enero la van a presentar, pero si todo sigue como se supone que me lo confirmaron, hablemos de estas dos personas, Jorge Quiró iría a Hacienda, Iván Poduje va a Vivienda, una persona que sabe mucho además, Sí. y desde el mundo privado ha investigado mucho. Entonces, él junto con otros nombres que me parece que van a ir, yo llamaría el gabinete sin complejo. Y creo que José Antonio Kast, a pesar de esta figura o este temperamento que mostró en la segunda vuelta, no es el temperamento ni el carácter que está mostrando para su gobierno en esta fase de implementación, digamos, y esta fase de diseño de su gabinete, que me parece que lo tenía bastante claro y que a pesar de estas campañas comunicacionales en contra y a favor, ha sido bastante poco influenciable con respecto a eso. Y eso da una buena perspectiva, no porque uno aplauda a Jorge Quiró, yo no lo conozco, o porque uno aplauda a Iván Poduje, sino que la perspectiva del punto de vista de que va a ser un gobierno con carácter, que es mucho, hay mucha gente que cruza los dedos a que no se convierta en un Piñera 3 del punto de vista, no en gestión, del punto de vista de ceder y ceder porque le No, teme eso no va a a esa pasar. arremetida de la izquierda o incluso del fuego amigo. Ya voy a comentar eso, pero antes, amigos, les quiero recordar unas cositas o hacerles ver que si usted quiere cambiarse al sur de Chile, está pensando quizás en la región de los lagos, que
realmente muy hermoso, donde uno se pare, donde uno mire, es lindo. Bueno, hay un proyecto que está ya en su segunda etapa, la primera se fue, se vendió toda, que se llama Praderas de Frutillar, que obviamente se llama así porque está muy cerca de Frutillar, a 5 minutos en auto. Son unas parcelas preciosas, muy grandes, 5.000 metros cuadrados, ya tienen agua instalada, fibra óptica, electricidad, llegar y construir, y ya tiene usted ahí su paraíso personal. Y muy cerca, 5 minutos en vehículo, está la ciudad o comuna, no sé cómo nombre darle, es una ciudad pequeña, pero una ciudad Frutillar, preciosa, donde usted puede en 5 minutos llegar ahí, encontrar comercio para comprar lo que necesita. Hay restaurantes para ir a comer, muy ricos los restaurantes en general. Está el Teatro del Lago, está el lago, si usted quiere ir a nadar o a mirar, a pasearse. Bueno, o sea, lo mejor de dos mundos en este proyecto Praderas de Frutillar, que usted ubica en praderasdefrutillar.cl. Si estaba ya pensando dónde diablos adquiere un terreno para construir, entre a praderasdefrutillar.cl, no se va a arrepentir. Sigo con Kame ERP, que es un software con inteligencia artificial para el manejo integral de su empresa. No voy a repetir, sí, voy a repetir. Hoy en día hay que usar todos los recursos tecnológicos disponibles. No tiene sentido quedarse brazos cruzados y manejar una empresa al lote y entonces condenarse, digamos, al fracaso, porque usted va a estar compitiendo con todo el mundo. Hoy en día uno no compite con dos o tres empresas, compite con todas las empresas del planeta. Kame ERP se consigue en kame.cl. Es un software que usted lleva en el celular incluso, y ahí está esta inteligencia artificial manejando las cosas al 100%. Continúo con Allware, dije Allware, insisto en este All pequeño around the detalle world. fonético. Allware es una empresa que tiene como objetivo llevar a cabo procesos de automatización en todos los planos, por eso se llama Allware, o sea, todos los instrumentos, todas las herramientas, en el campo del software y en el campo del hardware. Procesos de mecánicos, o sea, máquinas, herramientas, máquinas robot, cómo perfeccionar la línea de producción física, pero al mismo tiempo le ofrecen soluciones de optimización en el campo del software. Ahí entra a tallar el tema de la contabilidad, de las finanzas, por ejemplo. Entonces, ellos en Allware están disponibles para eso. Si usted quiere automatizar en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos, la empresa, los procesos contables, los procesos financieros, los procesos físicos, póngase en contacto con Allware. Y termino, amigos, este bloque con AutoWolf.cl, que es una empresa que se dedica a dejar la carrocería de su auto como nueva en 24 horas y frente a sus ojos, porque lo hacen en su casa. Llegan a su casa, usted tiene el auto estacionado ahí en el antejardín o donde sea, y frente a sus ojos dejan la carrocería como nueva, en 24 horas. Usted es el garante de la calidad. Fuera de eso tienen una automotora, compra-venta de vehículos usados, conocen el mercado muy bien por razones bastante evidentes, así que autowolf.cl. Bueno, Volvemos. volvemos con este Volvemos. gabinete. Yo me acuerdo, y creo que me acuerdo que lo comentamos tú y yo, cuando fue elegido Piñera por segunda vez y no sabíamos lo que iba a venir, no sabíamos lo que iba a venir, nadie sabía, desde luego Piñera no se lo imaginaba siquiera. Hablábamos, yo escuché a mucha gente decir y lo comentamos tú y yo, volvió el jefe, en el sentido que la gente decía, se fue la señora Bachelet con su equipo de izquierdosos, palabreros, de barbita y bigote, que hablan, ya hablan, ya hablan, ya hacen puras huevas. Perdón, perdón, perdón. Volvió el jefe, o sea, viene la gente seria que conoce la pega. Bueno, lamentablemente eso no funcionó porque le hicieron la guerra y vino todo lo que ya saben. Yo tengo la misma sensación ahora con este gabinete, no voy a decir volvió el jefe porque nunca antes estuvo casi en la presidencia, pero sí uno tiene la sensación que lo que tú, la misma sensación tuya, que tenemos gente que tenemos gente que no son parlanchines, que no son cantinflas, que no llegan con barbita y bigote y desguayangados, sino que llegan correctamente afeitados, vestidos y conocen su profesión y van a hacer lo que saben y las cosas van a empezar a andar. Esa es la sensación que uno tiene. Se fue la tripulación de adolescentes medio retrasados y llegaron los que realmente saben. Llegó el piloto, el copiloto, el navegador, el radarista, llegaron los que saben. Ahora, ¿será suficiente eso? Una cosa es saber
y otra cosa es poder. Se van a enfrentar a una oposición brutal. Pero hay una probabilidad, fíjate, y quiero que tú me la comentes a ver si tienes la misma sensación que yo. Tengo la sensación que puede haber dentro de las filas de lo que ahora se llama el progresismo, dentro de algunas de las personas del, por ejemplo, del PPD o del PS, gente que está en el Congreso y en otros sectores de la vida nacional, que no van a entrar a esta guerra, que no se van a sumar al sabotaje y que al contrario, incluso por un deseo quizás de novedad, de hacer las cosas bien, van honestamente, limpiamente y transparentemente a hacer lo que les dicta la conciencia, que es mejor para Chile, y que por lo tanto la izquierda se podría llevar una gran sorpresa con las primeras votaciones que lleguen al Congreso. Es una sensación, no sé qué base tiene, ¿qué crees tú? Ya. Yo creo que ese grupo va a existir, pero va a ser muy minoritario y muy Sí, claro. débil. ¿Y por qué? Por dos situaciones que uno ya ve. Uno, porque el gobierno de José Antonio Cast ganó, en términos simples, planteando un gobierno de emergencia. Y un gobierno de emergencia lo que dice es que este país necesita acciones rápidas, contundentes, que lo vuelvan a estabilizar o enderezar o poner en pie. Es de emergencia. Y un relato de emergencia que va a tener que continuar los primeros meses de este gobierno, porque si no, no habría coherencia, ¿cierto? Ahora no puede llegar a decir, bueno, venimos a administrar porque el país estaba mal administrado. No funciona. Tiene que seguir con el relato de emergencia hasta por lo menos 6 meses de su gobierno. Y estoy siendo muy generosa, porque debería durar un año, por lo menos. Es la Cuatro. fase uno de su gobierno, o 4. Pero bueno, me imagino que las expectativas le durarán un año para decir estamos en un gobierno de emergencia. Y un gobierno de emergencia colisiona directamente con el relato de salida del gobierno de Gabriel Boric y de la izquierda también, que son parte de este gobierno, de decir que estabilizaron este país, a pesar de que las cifras no lo acompañan, a pesar de que la realidad no lo acompaña. Entonces, van a ingresar al gobierno para poder empezar a implementar el gobierno de emergencia e inmediatamente van a chocar con la defensa del gobierno Gabriel Boric en el sentido de que Camila Vallejo acaba de escribir una columna en el Mercurio que, no sé, algunos dicen Narnia, no sé, la habrá escrito mirando a la isla, no tengo idea, pero habla de que lo voy a leer textual, entregaremos un país más estable, mejor situación económica y social, aunque moleste esa afirmación a quienes quieran justificar su relato de catástrofe. Bueno, el tema es que no puede convivir en un mismo país un gobierno de emergencia con un legado que se supone que estabilizó este país y lo volvió a poner en pie. Por lo tanto, la colisión va a ser inmediata una vez que Por sea el 11 supuesto, de marzo. por Eso supuesto. por un lado. Y en segundo lugar, hay unos detalles que uno ve en las declaraciones. Hay ganas. Yo diría que hay muchas ganas en un sector del PPD, del Partido Radical, ya inexistente prácticamente, y el PS no. ¿Ah? Pero ese grupito, el Partido Liberal, son instancias menores. Pero ok, ahí hay un grupo que sí tiene ganas y por último tiene la proyección de que junto a la izquierda del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista no van a sobrevivir, ya están en la UTI y tienen ganas de hacerlo, pero no tienen la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces caen en lo mismo porque le entrevistan, por ejemplo, al jefe de bancada del PPD y dice, sí, nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, etcétera, pero igual hay que enfrentar a la ultraderecha. Cuando la oposición habla de la ultraderecha, cuando en el fondo dicen que vamos a estar evaluando, monitoreando, que no hayan retroceso, etcétera, pueden declarar las buenas intenciones, todo lo que quieran, pero ya la pura palabra de la ultraderecha hace ver de que ellos están en la vereda contraria Sí, y pero fíjate que, prácticamente todas las declaraciones que uno ve de algunas personas que dicen creer en esta oposición constructiva, del diálogo, lo que sea, después terminan hablando de, bueno, pero tenemos que evitar que la sí, ultraderecha bueno, siga mira, creciendo. tienen pegado esa tonterita, obviamente, y no les cuesta desprenderse. Estamos hablando de gente de inteligencia normal en el mejor de los casos, sí que han pegado con los clichés. Pero yo sé que va a ser un grupo muy pequeño, o sea, estoy apostando a un grupo muy pequeño. Pero resulta que ese grupo muy pequeño, ese uno, dos o tres votos más, pueden hacer las diferencias en muchas votaciones.
dada, digamos, la composición del Congreso, esos uno, dos o tres o cuatro votos, como ha pasado antes. Hay votaciones que se han decidido por una persona que no fue a votar, que se abstuvo. En ese sentido, creo que pueden ser positivos. A eso me refiero. Y no olvidemos a los congresales del Partido de la Gente. Esos no están tan pegados al cliché de la ultraderecha. No, están pegados a otros clichés, pero no a ese. Ya, hablan de, bueno, no sé. Entonces, yo veo por ahí, y no aseguro nada, esto es una probabilidad, como todas las cosas en esta vida, que hay un grupito pequeñito, y quizás no tan pequeñito, pequeño pero no tan pequeñito, que no va a sumarse a la empresa de demolición de la izquierda. Ese es mi punto. Puede ser una, dos, tres, cuatro personas que en un momento dado van a cambiar las cosas y van a lograr que una ley que, por ejemplo, quiere promulgar el gobierno se cumpla, se vote favorablemente. Va a ser importante ese pequeño grupito. Porque de repente una elección se decide por dos o tres votos de más o de menos, pues. Si eso, por dos o tres abstenciones de más o de menos. Justamente en situaciones como esta en que hay cierto equilibrio. A eso me refiero. Eh, Nada más, no creo que aquí va a haber una estampida universal de los de PPD o algo por el estilo hacia la derecha. No, y bueno, y siguen hablando de la ultraderecha porque no, lo tienen pegado en la lengua, Nicole. No veo Sí. cómo podrían cambiar y ponerse inteligentes de la noche a la mañana y decir, tenemos aquí un sector conservador que quiere restaurar el país con un presidente que es muy religioso. Esas son las realidades. Pero no, en vez de decir eso, van a seguir hablando de la ultraderecha, pues lo tienen Claro. pegado. Así como el Partido Comunista tiene pegado la palabra igualdad, la palabra justicia, la palabra esto, el antiimperialismo. Bueno, yo lo vengo escuchando de que tenía uso de razón y han vivido con eso, con el cantinfleo. Lo interesante es cómo van a votar, no los comunistas del Frente Amplio, ya sabemos que van a estar en la oposición del Frentón. Como te digo, estos segmentos que pueden ser importantes. A eso me refiero. Y va a depender del gobierno, ¿ah? En general, lo que uno ve en estos sistemas ejecutivos presidencialistas es que al final va a depender del diseño que tenga el gobierno y en la muñeca que tengan en el Congreso para obtener esos votos que uno, dos, tres te pueden hacer la diferencia Claro. en un proyecto de ley importante, no tanto en el Senado, pero en la Cámara de Diputados. No tiene mayoría hoy, una mayoría absoluta el gobierno de Kast cuando asumen el 11 de marzo, pero sí tiene posibilidades de obtener esa mayoría para sacar adelante estos proyectos. Desde el punto de vista de la izquierda más dura, que en eso incluye al Partido Socialista, que no se va a separar del Frente Amplio y del Partido Comunista, no hay mucho que esperar porque es cosa de ver el mes final de Gabriel Boric. ¿Qué es lo que ha hecho esta administración? Poner en tabla, poner como prioridades proyectos de ley que son muy identitarios para ellos, no solamente la eutanasia, sino que el FES, ahora Gabriel Boric llamó también a José Antonio Cast a que llame a su gente a aprobarlo, el FES que no tiene ni siquiera financiamiento y que además estos proyectos de educación que siempre hablan más, lo ven como desde solo un problema de financiamiento, son ideológicos, tiene que ver desde dónde va a depender la educación en Chile, ya sea en los colegios con la reforma que hizo Michelle Bachelet y que esperamos que este gobierno la retrotraiga, o el FES que tiene que ver con mantener ahí en su muñeca, en su poder a las universidades y el FES lo que hace es aumentarlo. Esto no tiene que ver con Finalcae porque privatizaron, que la banca, que usurero. Esas palabras, efectivamente el CAE tenía, ya no la tiene porque Sebastián Piñera lo reformó, tenía intereses que eran por sobre lo razonable y hubo un acuerdo ahí con los bancos que algunos dicen en esa época era lo que se podía hacer. Las cosas cambian también, es verdad, pero era un poco usurero, ok. El CAE había que reformarlo, pero esto del FES tiene que ver más bien con una mirada ideológica, tiene que ver con Por cómo supuesto. aún mantenemos a las universidades bajo nuestro poder, es decir, no públicas, sino que más bien políticas de gobierno de turno. Y lo otro es cuando el presidente Boric, en la inauguración del Congreso del Futuro del lunes, llama a Cast a que, bueno, Que llame, tanto el diálogo llama que ojalá ayude a aprobar la ley de Salacuna. Y que déjeme llame a la decirle tía algo, Peta mejor, bueno, que el llame a la señor tía Boris. Peta. Primero, un gobierno en ejercicio, un presidente que todavía tiene está ahí en la moneda,
tiene que recurrir al presidente electo, que ni siquiera todavía tiene a la nueva conformación del Congreso. En fin, miren la debilidad del presidente. Pero aparte de eso, hay una hipocresía con la ley de Sala Cuna. Primero, cuando el presidente Piñera en sus dos gobiernos intentó aprobar esta ley de Sala Cuna universal, si ustedes vieran las declaraciones de Yana Proboste de la época, incluso de José Miguel Insulza y de otros, hablando de esta mercantilización de la educación temprana, de los niños, todas unas cosas tan Estúpida. Digamos las tan, cosas por su nombre. tan Estúpida. exagerada, en fin. Era un proyecto que lo único que iba a permitir era que la mujer pudiera salir a trabajar. Miren, por favor, qué malo el proyecto. Pero el tema es que Bueno, pero después de ojo, rechazar, oye, no olvides que la Yana tiene un doctorado en abdominales. me- O me- sea, tiene un poco más sí, pues de... profesora de educación física. El Claro. punto es que, el punto es que en el último gobierno también se lo rechazaron, en fin, y ahora Gabriel Boric llama a aprobar esta ley que espera hace 20 años en el Congreso. Y les quiero decir que si ustedes leen la ley, claro, quieren sala cuna, pero quieren sala cuna poniendo el impuesto a las empresas, po. Más impuesto a las empresas. Y con una letra chica que cualquier empresa en su sano juicio no contrataría más personas, porque no solamente se le cobra un impuesto a la empresa para que aporte a la sala cuna, sino que se le suma responsabilidades a la empresa con respecto al cumplimiento de esa sala cuna que no corresponde. Además, la movilización para que vayan a dejar, bueno, empresa, Vale. empresa, empresa, como si la empresa fuera una vaca lechera que no tiene fin y que... Entonces, tiene toda la razón José Antonio Cast de no sé, porque le preguntaron, me acuerdo, en un debate antes de la elección presidencial, cómo es que él se oponía a la ley Salacuna como si fuera un pecado mortal. No lo explicó bien en el debate, no entró en la bajada, en los detalles, pero tenía que ver con eso, de que a la empresa no se le puede seguir cargando con todo. Entonces, efectivamente, esta ley no tiene votos por eso, no porque no Bueno, quieran que las mujeres. Entonces, aquí va el tema que llama a Kast tratando de arrinconarlo, pero esta ley hoy no cuenta con los votos. no, bueno, mira, esta es la típica legislación que se supone que favorece a alguien, en este caso a la señora, que tiene guagüita. Pero resulta que precisamente por esa carga financiera, lo que pasa es que las empresas entonces no contratan mujeres. Mire qué simple. Los hombres no se embarazan, no necesitan sala cuna. Las mujeres sí. Entonces no contratemos mujeres. Y entonces si nos obligan a tener una sala cuna, resulta que la sala cuna no va a tener a nadie, y va a estar ahí de brazos cruzados la enfermera o quien sea, o ¿cómo se llama? El pediatra. Bueno, son las estupideces típicas de esta gente que vive en un mundo palabrero. Entonces creen que las cosas se resuelven con palabras, eso es lo que se llama pensamiento mágico primitivo en antropología, y el creer de que, o la magia, que tú dices que llueva, que la vieja está en la cueva y entonces se va a poner a llover. Es una estupidez como esa. No, obviamente que no. Así como tampoco mejora la calidad de vida de los trabajadores porque les bajaron la cantidad de horas, gracias a lo cual las empresas están todas buscando cómo automatizar sus procesos para tener menos personal. Mira qué gran favor se le hizo a los trabajadores. Así son, digamos, de miopes intelectualmente, no ven más que una movida. Oye, me gustó mover el caballo para acá, qué bonito que hay aquí. A la segunda movida, a la movida siguiente se lo comen o le dan mate. Bueno, eso se llama ser idiota. No pensar adelante cuáles son las consecuencias en el mediano plazo de una medida. ¿Son favorables o no en relación al costo y el beneficio? Hagamos una contabilidad o un análisis. Eso no lo hacen, se quedan en el palabreo. Y ahora yo me voy a quedar en otro palabreo, pero que este es real. Tiene que ver con productos y servicios que son verdaderamente útiles y no cantinfladas. Por ejemplo, comprar oro. El oro está subiendo, subió el año pasado un 60%, la plata un 90%. ¿Cómo no va a ser un buen negocio tener monedas o lingotes de oro y plata? Y usted los puede comprar en compreoro.com y va a tener una defensa financiera intocable y va a tener una inversión fantástica. Eso es un asunto real. Compreoro.com. Otra cosa real, edisur.cl, una editorial real que está en un lugar real, compañía 1025, donde usted puede tocar libros reales a precios adecuados de grandes e importantes autores. También es real que en edisur.cl tienen una sección digital con libros, archivos, que usted puede realmente bajar a su Kindle por 3 o 4 lucas y tener libros que de otra forma no conseguiría. Todo eso son cosas reales. Y la última cosa, o una de las dos últimas,
es el ajedrez. Están ya empezando o por empezar los cursos que les he contado en espacioajedrez.com, muy, muy, muy positivos, muy, muy importantes para el desarrollo cognitivo de los niños, muy importantes para la mantención cognitiva de los ancianos como yo, o de los jóvenes, una gran entretención. Las clases son online, los precios son ridículos, por 20 y tantas lucas usted está metido en el curso, tiene muchas actividades, muy entretenido, las clases online, repito, por maestros del ajedrez, maestros internacionales o grandes maestros. Y termino con flamencas.cl, que es el sitio donde usted puede ubicar a artistas del flamenco que están disponibles para hacer una acción flamenquística en su evento privado. Un matrimonio, un cumpleaños, una, no sé, pues una reunión de la familia, lo que usted quiera, en su casa o en un local que ustedes arrendaron, ellos están disponibles. Están disponibles para restaurantes, no solamente Casa del Jamón, sino que otros restaurantes también los pueden, digamos, llamar. Están disponibles para eventos corporativos. Y es un espectáculo precioso. Si usted no conoce el flamenco, se lo está perdiendo, amigos. Y volvemos con Volvemos. Madame Nicole Oye, Rodríguez. sí, quiero ir a dos temas Dígame, internacionales que tú has hablado en tu programa, pero en abundancia, sí. en abundancia, pero es que el mundo se está moviendo Como dije, ¿qué y, va a pasar? y estamos, sí, tengo que reconocer que sí, no puedo decir que no. Eh, Estamos siendo testigos de un cambio después de 80 años y eso lo hace muy interesante. El mundo, el sistema multilateral como lo conocimos, hace rato que está implosionando en todo caso. No, no, don't kill the messenger, que es Donald Trump en el fondo. Él simplemente está constatando algo que se venía cocinando hace tiempo y que es el sistema multilateral por los objetivos que fue construido ya no estaba siendo ni efectivo, muy por el contrario, era un sistema de gobernanza global lleno de intereses, en fin, pero ese sistema ya no Fíjate, va a... fíjate, déjame hacerte un paréntesis chiquitito antes que se me Ya, vaya la idea. Fíjate tú, mira las paradojas de la historia. El sistema multilateral funcionaba en la medida que había un control unilateral. exacto. Y el sistema ahora multilateral se está yendo a la cresta, precisamente porque ahora hay una multilateralidad de poderes e intereses que tienen capacidad para, digamos, desordenar el gallinero, cosa que antes no ocurría, estaba la hegemonía de Rusia, de Estados Unidos, entonces ellos mantenían esto que se llamó multilateralismo, los acuerdos, este mundo de instituciones internacionales, pero una vez que aparecen otros agentes con fuerza, como China, por ejemplo, como el extremismo islámico y otros, entonces ya no hay espacio para el multilateralismo porque todos presionan por sus propios intereses, incluyendo ahora, como si estuviéramos en el siglo XIX, intereses coloniales, intereses de apoderarse de territorios. Así que esa es la cuestión. Y Claro, pero un sistema multilateral financiado por Estados Unidos. Ustedes saben que por eso, Estados Unidos gasta alrededor, yo creo que es más, pero alrededor de 900 mil millones de dólares en la ONU y los organismos satélites, que son un montón. China gasta 314 mil millones y todavía debe plata en un montón de otros platas que no llegan. ¿Quién, en realidad, al final de cuentas, quién es el país que más ha beneficiado y que estaba por alcanzar a Estados Unidos? Es China. Pero no solamente dando mucho menos dinero para mantener todo este sistema, no hay almuerzo gratis, el sistema multilateral se mantiene con dinero, ¿no? Sino que además rompiendo las reglas del multilateralismo cada vez que quería. Entonces, Estados Unidos estaba financiando un sistema que ya no le hacía caso, digámoslo así, que ya no manejaba, por ahí también se coló, y que es parte de esto también, esta agenda progresista, que es principalmente la agenda que lleva el globalismo, con estas ideas, muy acorde también a la Unión Europea, que es un sistema que le favorece, le acomoda, pero con una China que avanzó gracias al multilateralismo financiado por Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que dice después de 80 años es, ¿por qué voy a seguir yo gastando todo este dinero para tener a la otra superpotencia respirándome en la nuca y además saltándose las reglas? Porque cuando Estados Unidos se las salta, tiene que dar cuenta en el multilateralismo y cuando China se la salta, hay pocas personas que le hacen pedir cuenta. Y lo mismo con el radicalismo islámico. No estamos hablando acá del Islam como religión, sino que el radicalismo islámico. Mira, era un tema menor, pero una de las grandes críticas con respecto
a las protestas en Irán, que estaba mirando en la prensa europea, es que a pesar de que hay 2.000 muertos, y se calcula que son más, después de más de 11 días de protesta, 2.000 muertos, la prensa europea se ha dedicado a hablar de las amenazas de Donald Trump. Tanto así que una protesta fue de la BBC, totalmente tomada por capitales árabes, donde se empezó a protestar afuera de la BBC diciendo cuenten la verdad. Resulta que Antonio Gutiérrez, para que ustedes vean el nivel de ya corrupción moral que tiene la ONU, Antonio Gutiérrez, mientras le estaban diciendo que se calcula que hay 2.000 muertos civiles que simplemente están protestando contra el ayatollah y el régimen teocrático de Irán, lo único que ha hecho es tuitear en contra de que le parece que las palabras de Donald Trump siguen desafiando el multilateralismo porque son amenazantes. Entonces, creo que la reacción de Europa, principalmente Europa, que ha sido colonizada por el radicalismo islámico, es un reflejo pero preciso de cómo avanzó esta fuerza también gracias al multilateralismo. Algunos decían que el régimen de Irán estaba ya prácticamente por caer. Yo no me atrevo a decir en este programa que eso puede ocurrir porque esta segunda vez que está casi por caer. Lo que sí puedo decir es que se hablaba que el ayatollah Jamenei, que es el que tiene el poder, hay un presidente en Irán, pero no es el que tiene el verdadero poder. Tiene 86 años y dicen que producto de su vejez también es que ha ido perdiendo poder e incidencia y algunos lo daban ya en vuelo a Rusia. Eso no ha pasado, pero dicen que estas cosas se planifican con anticipación. Círculos de inteligencia israelí, lo que leía hoy en la prensa europea es que decían que esa vía a Rusia ya estaba despejada y que estaba planeando, si es que la cosa se ponía peor, huir a Rusia. Y en segundo lugar hay un elemento muy interesante. Efectivamente, el régimen de Irán apagó la internet y apagó, pero Elon Musk le mandó sus satélites y las imágenes que se han podido conocer, no las que el régimen quiere que no conozcamos, sino que de las protestas, de los incendios, incluso en algunas comunas acomodadas que decían, eso no se dio en las protestas cuando murió Amani. ¿Se acuerdan que hace algunos años atrás también algunos pensaban que iba a caer el régimen y todo partió por la muerte de una niña, una adolescente, por llevar mal el velo? Bueno, en esta oportunidad, ¿cuál es la diferencia además? No solamente porque Elon Musk le mandó los satélites y podemos conocer algunas imágenes en vivo y en directo, sino que después de la guerra de los 12 días de Israel y después cuando terminó de atacar Estados Unidos a estas bases nucleares, murieron agentes de inteligencia iraní que eran tremendamente relevantes para el régimen y esta dictadura teocrática. Dicen que el régimen, a diferencia de las protestas por Amani, está la mitad, muchísimo más debilitado, tanto económicamente, pero también militarmente que en esa época, y por eso piensan que sí podría ser la fase de caída del régimen. Y el tercer elemento para terminar, el Reza Pahlavi, que es de la derrocada dinastía del Shah de Irán, que es otra generación que vive en Europa, está haciendo, a diferencia de las protestas en esa oportunidad, sí está llamando a protestar, sí está haciendo su lobby, digamos, con Estados Unidos y otros países para que puedan apoyarlo en caso de que se pudiera caer el régimen. Yo creo que todavía falta para saber. Yo no me atrevo a proyectar que efectivamente este va a ser el mes en que vamos a ver caer esta dictadura de radicalismo islámico de Irán. No lo sé, la verdad. No lo sabes tú, pero yo que tengo contacto con los extraterrestres ya he sido informado de lo que va a ocurrir y se los voy a contar apenas, primero que nada, les cuente los extraterrestres. Yo no sé nada, todo me lo soplan. Bueno, menos eso es la tesis de mi mujer, por lo demás, que yo soy extraterrestre y me soplan desde una máquina infernal. Bueno, amigos, antes de llegar a eso, Controllers, otra empresa dedicada a optimizar la suya. Hoy en día no se puede trabajar a la virulí. ¿A qué se dedican? Ayuda a las empresas a racionalizar, optimizar los procesos financieros, administrativos, todos los procesos habidos y por haber que hay en una empresa. En esto llevan muchos años, 20 años en esta tarea.
son capaces, llegado en caso de hacerse cargo de la dirección financiera, si usted en un momento dado está sin el gerente, optimizan todos los procesos, planifican financieramente el futuro de su empresa, tienen, como digo, 20 años de experiencia y hacen uso de la más avanzada inteligencia artificial para este tipo de cosas que se llama E-Robot. Por eso que ustedes ven en el afiche una mano mecánica dándole la mano a Mipo, por supuesto. Controller.cl. Continúo con insightchile.cl, otra empresa dedicada a las empresas, pero en este caso es una empresa que se centra en el aspecto tributario, que es lo más importante, muy importante. Están ellos dedicados a que usted haga un buen cumplimiento tributario, a optimizar su carga financiera relacionada con temas tributarios, a ayudarlo a regularizar situaciones en que usted haya podido caer en un momento dado en el tema tributario con impuestos internos, y también llevan muchos años en este oficio, 15 años. Eso dice mucho, dice que es una empresa que ha cumplido bien su gestión o ya no existiría. insightchile.cl. Termino con Salina Yojeda, abogado especialista en temas civiles, que lo están esperando si usted tiene un problema civil. Temas de divorcio son los más complicados, pero hay muchos otros. Ellos son expertos, tienen una muy buena tasa de éxitos y entonces acuda a ellos porque a los tribunales hay que llegar con la mejor gente. Y termino con Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores, que es otra empresa que se dedica a optimizar el funcionamiento de las empresas. En este caso es la logística. Ellos revisan la logística de su empresa, el movimiento físico de su empresa. Detectan lo que está funcionando mal o Mahoma nada más, le ofrecen un modelo alternativo y le buscan el personal adecuado. Insisto en el mantra que he repetido 1.000.000 de veces: hoy no se puede manejar una empresa si no es al 100% o usted está jodido. Así de simple. Bueno, estábamos en eso que dices tú. Bueno, los extraterrestres me acaban de llamar, ustedes no se dieron cuenta porque es una cuestión invisible, y me dicen que la situación de ahora es muchísimo más grave efectivamente que la vez anterior. La historia no ha pasado en vano, está mucho más debilitado el régimen, y está esta presencia de Israel y Estados Unidos que antes no estaba. Antes eran los medios de comunicación siguiendo el tema de esta niña que la mataron en una mazmorra los policías de la moral, porque sí son de atrasados en ese país en términos religiosos, tienen una policía de la moral. Si usted no anda tapa entera, usted está insultando a Alá Akbar. Bueno, esto es muy distinto. Estados Unidos ha hablado de que llegado el caso van a intervenir, y no van a intervenir como ustedes están esperando con unas bombas que caen en algún lugar. No, van a intervenir de otras maneras. Pero van a intervenir y van a dar ese empujón final. ¿Y para qué hablamos los israelíes? Que ya están metidos hasta aquí en Irán. Están completamente dentro de Irán. Entonces, la situación, si acaso es un casi, como dices tú, este casi es mucho más casi. La Exacto. caída del régimen de la clerecía del señor, de este anciano, que ustedes lo ven con un aire así bondadoso, como un tío abuelo. No sé si han visto los Como viejo videos. pascuero, como un viejo Claro, pascuero. amoroso y hace unas venias, pero ese huevón está detrás de los miles de muertos que se han causado hoy y se han causado antes. El régimen iraní es el que ha ejecutado más gente del mundo junto con China. En China, por último, a los delincuentes, a los corruptos, por último, pero en Irán a los disidentes, miles. En este momento son miles las personas que han muerto, miles las que son detenidas, han sido detenidas, y de esas detenidas, ¿cuántos van a sobrevivir? No se sabe. No sabemos, lo que no sabemos es cómo va a operar la intervención americana, que yo creo que es cuestión de días. Hay muchas formas más allá de dejar caer bombas, amigos míos, muchas formas. Ya en este momento, yo lo sé, me consta porque me informaron los extraterrestres, está metido el Mossad, está metida la CIA, está metida una agencia de inteligencia europea, no voy a decir de qué país, pero se dice en francés, están metidos y están empujando cosas, pero vienen más. Entonces, salvo que a último momento Trump cambie de opinión, cambie de postura, que puede pasar, salvo que en el último momento estos europeos les venga otro ataque de cobardía, que puede pasar. A los israelitas no les va a venir ningún ataque porque a ellos les va la vida en lo que pasa en Irán. Es bastante probable que el régimen de Khomeini va a caer. Sí. Fíjense a propósito de eso, que la preparación de la huida, hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, donde se ve llegando a Teherán aviones rusos Antonov, son unos aviones muy grandes,
para llevarse gente, para llevarse carga, para que la gente se lleve sus cosas. Pero esta gente sale con maletas con plata. Mira, Nunca salen a potopelados los que se y, arrancan de un y- país, ¿no? y pueden ser meses, ¿ah? Pero yo sé que personal y funcionarios de gobierno de Turquía sacó a su gente de Irán. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuándo cae? Estas cosas pueden durar meses. Mira, No creo. Yo creo que no. España, no lo sé, pero España sacó a sus funcionarios de Venezuela un mes antes de que viniera la caída de Maduro. Entonces, cuando los gobiernos empiezan a sacar a sus funcionarios, a su personal trabajando en estos países, dice, porque todo se sabe. Mira, hay algo que es impresionante en el mundo, no solo de la diplomacia, sino que en el multilateralismo, es que todo se sabe. Se sabe, se sabía que Rusia iba a atacar exacto el día que atacó a Ucrania. Todo se sabe. Es tan así que, por ejemplo, saben que China va a atacar Taiwán y se lo va a apoderar finalmente. El tema es que las agencias han ido corriendo las fechas. Algunos decían 2026. Hoy día he leído unos informes que a veces alcanzo a leer. Decían que capaz que sea 2027, pero que no pasa de 2 años. La pregunta no era si China va a atacar o no a Taiwán. La pregunta es cuándo va a atacar a Taiwán. Bueno, todo esto se sabe. Lo que sí uno puede ver en Europa son estos dos fenómenos que algunos países están sacando su personal de Irán y en el otro tramo está el fenómeno que es un reflejo de la colonización de Europa, que tiene que ver con la falta de crítica a la teocracia de Irán, a la falta de crítica a que tenemos 2.000 muertos, y mientras hablamos me imagino que ese número va aumentando, las críticas a la BBC, es decir, ni siquiera en esta situación son capaces de defender lo que son los principios democráticos y del mundo occidental. Para Estados Unidos, por eso sí creo, Fernando, y estoy de acuerdo contigo, que Estados Unidos no va a quedar solo en estas frases rimbombantes amenazantes de Donald Trump, en la amenaza de que si toca a la gente ellos van a intervenir. Yo creo que es real. Y es real porque hay dos situaciones de la administración de Donald Trump que hay que tener claro y creo que esas dos situaciones se conjugaban y se conjugan en Venezuela. Y tiene que ver con las dos amenazas latentes en este minuto para no solo las democracias, sino que para la superpotencia de Estados Unidos. Uno era China y dos, el islamismo radical. El avance de China desde el punto de vista de la preeminencia y de su influencia en, por ejemplo, la región de América Latina, en Venezuela, la deuda que tenía que tiene Venezuela con China, se le calculaba en 19.000 millones de dólares de deuda pendiente, que es alrededor de, no sé, más de un 10% de la deuda total que tenía Venezuela, de la deuda externa, pero además China se hizo de empresas públicas en Venezuela, no solamente telecomunicaciones, sino que también refinerías de petróleo. Es decir, China estaba completa en Venezuela. Y dos, en el caso del islamismo radical, que estaba también en Venezuela a través de Hezbollah y de la influencia de Irán. El único país con vuelo directo, para que ustedes sepan, y los vuelos directos hablan mucho del intercambio entre Ya. Caracas y Teherán. Pero además Marco Rubio, esta situación que han hablado de cómo Donald Trump le ha dado vuelta a la espalda a Europa, tiene que ver con esto. Marco Rubio y tanto Donald Trump también lo ha dicho expresamente en sus declaraciones, en el sentido de que Europa ya no es la Europa occidental, es una Europa colonizada por el islamismo radical y que si quieren volver a los principios del occidente y de los valores democráticos tienen que hacer de alguna manera volver a sus raíces. Y Bueno, entonces esto espérame un también poquito. tiene que ver con eso. Yo no sé cómo se puede volver a las raíces a esta altura en Europa. No sé, tendrían que expulsar a todos los árabes, una cosa imposible. Muchos de esos árabes, además, yo conozco Francia bastante. Muchos de esos árabes son árabes de facha, de todo, pero son franceses, se afrancesaron. Hay otros que no, las nuevas generaciones. Es muy complicado. En todo caso, volviendo al tema de Irán, esto no es un tema de meses porque no puede haber una protesta callejera que dure meses. Es mecánicamente imposible. Estas cosas son o semanas o se acaban. No puedes tú sacar a la gente que les disparen durante meses y meses y meses. Esto es ahora o nunca. O sea, si va a ocurrir algo decisivo en Irán, es una cuestión de día, no puede ser más, porque se va diluyendo. La gente no tiene energía, no tiene valor para estar todos los días saliendo que les disparen. Tiene que pasar a otra etapa. El propio Reza Pahlavi, descendiente de las dinastías persas, Del Shah. dijo, ahora apodérense del centro ciudad, hagan otra cosa, porque ya la fase de la calle ya pasó.
Así que eso no puede durar por meses. Esto son cosas de día. Como cayó el Shah de Irán, precisamente, fue una cuestión de día. Como cayó Ceausescu, fue una cuestión de día. No pueden durar más. Hay una imposibilidad lógica y sociológica en imaginar una protesta callejera que dura 6 meses seguidos, digamos, salvo lo que pasaba acá en Santiago con él. Pero eso no era, ya era otra cosa. Era una posesión territorial, que es otra etapa, que es otra cosa. Bueno, amigos, hemos llegado y pasado sobradamente el horario de este programa. Ustedes ven que tenemos de regreso y esperamos seguir teniéndola en los días siguientes El sin miércoles, no, problema. estaremos el jueves en programa sin problema. Perfecto, Y amigos. me recuerdas que tengo muchas cosas que decir con respecto a Venezuela y la relación que hay de nuestro país también con el régimen cubano. Hay una Estupendo. relación directa. Una relación que bastante grosera. ¿Te acuerdas todas las veces que insultaron en la cara a Bori y le trataron de qué es lo que no le dijo de Isidoro a Caballo y siguieron, digamos, agachando el moño? Ha sido muy vergonzoso. Menos mal que se van para la casa, por lo menos por un rato. Bien, amigos, ya les se dieron el gusto. Aquí estaba Nicole. La volverán a ver el jueves. Y mientras tanto les digo muchas gracias por su atención. Y no olviden entrar al podcast ¿cómo se llama? ¿Podcast se llaman estas cuestiones? De Nicole, donde tiene entrevistas muy Oye, interesantes que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. sí, Y hay voy una a, entrevista perdón, que quizás, claro, con los días que ya pasaron desde la incursión militar para sacar a Maduro, hay información que ya no es novedosa, pero hay detalles de la incursión militar que pude obtener con un excomandante norteamericano que está en el podcast, en la entrevista de Nicole Rodríguez de la semana pasada, que lo logré entrevistar el sábado, unas horas después de la incursión. Y la verdad es que fue muy sofisticado. sí, Bueno, sí, escuchen la sí, sí, entrevista porque da detalles militares que son muy sí, sí. interesantes, pero a la vez da detalles de la oposición venezolana, muy cortito, todos reclamando. ¿Por qué no está Machado? ¿Por qué no está el Mundo González? Y ahí uno entiende que las cosas no son automáticas y no son como las películas que van a entrar en una carroza y que le van a tirar flores. La No, oposición venezolana no tenía plan para regresar como ejecutivo, para administrar el país. Y en segundo lugar, había una alta probabilidad de que si entraba la oposición venezolana, los mataran. Así de simple, porque no tienen todavía el control de las Fuerzas Armadas. Todos esos detalles los pueden escuchar en la entrevista. así será, señores y señores. Hemos terminado. Muchas gracias por su atención y les recordamos que estaremos mañana nosotros solitos, el jueves con Nicole y todo como de costumbre. Chao, chao.